Pues en esta mañana estamos viendo la tercera parte. Vamos a ver la tercera parte del tema, las diferencias entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Diferencias entre Israel y la iglesia. Es un tema fundamental porque hemos visto ya en su primera parte bueno, de dónde depende Israel, de dónde depende la iglesia. Es algo que eso ya lo deberíamos de manejar, ¿no? Hay movimientos religiosos hoy día que promueven a Israel como la iglesia como el Israel espiritual. Israel no es la iglesia no es Israel. Entonces el objetivo de estas lecciones es que tengamos claro que las promesas para Israel Dios las va a cumplir con Israel, y las promesas que Dios ha dado a la iglesia se las va a cumplir a la iglesia. Y hay una gran diferencia entre las bendiciones de Israel y la iglesia. Si usted quiere saber cuáles son las bendiciones para Israel, vaya a Deuteronomio capítulo 28 y léalo todo, el capítulo. Allí Dios le dice a Israel: si tú fueres obediente con referencia al pacto que hemos hecho, tu sementera siempre va a estar fructífera. Recuerden ustedes que antes las ancianas usaban una batalla para amasar la masa para el pan. Ahora usan unas mesas de lámina, pero antes era una batalla. Entonces, en esa batalla nunca va a faltar la harina y la masa para el pan. Los becerros nunca van a faltar porque las vacas van a parir abundantemente, las ovejas y todo el ganado va a ser productivo. Y tu familia siempre va a ser grande, porque para los judíos tener una familia grande era un honor. Ahora para la familia de este tiempo tener dos es lo máximo, ¿no? Pero para los judíos tener 12 era importante para ellos. Un padre de familia que tenía 12 hijos, sobre todo varones, salía a la puerta de la ciudad a exhibir su familia. Estos son mis hijos, ¿verdad? Hoy día los padres no quieren decir quiénes son sus hijos, porque son malacates, ¿no? Andan tras la jugada, robando señal con el celular o donde quiera. Mire, allá por mi cantón hay un grupo de hipotes que yo no los veo que son tan malacates, pero solo robando señal pasan. Y ¿sabe qué? Un día los ayudó la policía y hasta el pelo les quitó con un cuchillo. Tengan cuidado, esos que se reúnen ahí para robar señal, porque a veces les puede ir mal. Ahora entonces, Israel era muy, ¿verdad? Se estaba cumpliendo la promesa de que Dios iba a reproducir esa gente en abundancia, porque iba a ser una gran nación. Para la iglesia, las bendiciones iban a ser diferentes. No es que la iglesia no pueda tener bendiciones, pero son bendiciones espirituales, y eso lo vamos a estudiar hoy. Bien, entonces vamos a ver las promesas con una de las cuestiones que hay una diferencia entre las promesas para Israel. Son terrenales, las promesas para Israel son terrenales, y ya decía Deuteronomio capítulo 28, pero leamos este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora entonces las promesas para Israel eran terrenales. Les estaba ofreciendo una tierra. Desde el capítulo 12 de Génesis hasta hasta el capítulo 50 de Génesis encontramos que todas las promesas para Israel eran terrenales. Ahora, Dios le prometió una tierra, una gran nación, pero también le prometió bendecir a las familias de toda la tierra a través de Israel. Ahora entonces, este capítulo 5 de Mateo es el Sermón del Monte, hasta el capítulo 7. 3 capítulos acerca del Sermón del Monte. ¿Y de qué habla esos 3 capítulos? De los principios que se van a vivenciar dentro del reino, en la tierra. Es decir, hoy la gente las iglesias hablan de la predicación del evangelio del reino y dice, bueno, la gente anhela el reino ya. Pero esos principios fueron prescritos precisamente para Israel, porque ese sermón del monte fue para Israel, no fue para la iglesia. Es decir, hay muchos pasajes en la Biblia que no fueron dichos para los gentiles, sino para los judíos. Y sobre todo Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Ahora, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora entonces, aunque aquí habla del reino y de cielos, ahora entonces el llamado de Jesús es que viniera el reino del cielo hacia la tierra. ¿Verdad que en el Padre Nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra? Entonces había mucha gente pobre de espíritu. Ahora entonces, en el sentido de que no tenían en ese momento cuando Jesús dio el sermón, no tenían un liderazgo pastoral que ministrara la palabra de Dios, sino que le ponía al pueblo cargas. Es como que usted tuviera un burro, ¿verdad? Y lo lleve a trabajar todo el día. Y va a trabajar todo el día, y va a trabajar. Y es más, sería también el trabajo que le diera al burro de cargar zacate todo el día, ¿no? Jalando zacate todo el día con el burro, ¿no? Y va a jalar zacate, y al final de la tarde el burro solo viera el zacate y no comiera nada. Entonces, ¿cómo estaría el burro, hermano? Hambriento. Y trabajó con lo que a él más le gusta, pero no le dieron nada. Entonces, la gente estaba hambrienta de la palabra de Dios, hambrienta de que los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo ministraran a la gente necesitada. Pero ¿sabe qué? La mayoría de gente pobre estaba marginada. ¿Marginada por qué? Porque pensaban los religiosos que Dios los tenía así, que estaban pobres porque eran pecadores y porque pensaban que los pecadores no merecían la bendición de Dios. Ahora entonces, por eso cuando Jesús vino a ministrar y a predicar el evangelio, ¿a quién se dirigía Jesús más que todo? Los religiosos andaban detrás de él, tratando de cortar el ministerio de Jesús, pero Jesús se fue a predicarle a los pobres, se fue a predicarle a aquellos que eran marginados. La gente, bueno, Jesús, es más, Jesús le dijo, les aseguro que los cobradores de impuestos, las prostitutas y toda la gente pobre va adelante de ustedes, les dijo a los religiosos de ese tiempo.
porque estaban necesitados de Dios y buscaban a Dios, pero no le daban chance, ¿no? Es como que viniera alguien aquí necesitado de Dios y no lo dejáramos entrar. Así como una iglesia que se acaba de deshacer totalmente, ¿no? 4 diáconos se ponían en la puerta del templo y se iba por un hermano con un peinado de mango chupado, ¿verdad? Aquí no tenemos mango chupado ahorita. No. Mango chupado era eso que se hacen el pelo. No lo dejaban entrar. Es más, ese hermanito que nos contó que le dijeron, ahí viene el diablo, que dijeron los diáconos. Y entonces, el diablo no lo dejamos entrar aquí. El hombre necesitado de Dios mejor se fue para el campo a ver el partido. Pero no lo dejaron que se alimentara de lo que él necesitaba. Ahora entonces, hoy día estamos así, ¿no? La gente está tan necesitada de Dios, pero de repente va a una iglesia y de lo que le dicen es que tiene que dar dinero. Y entonces la gente dice, bueno, aquí voy a acabar más arruinado todavía, mejor no voy. Y la gente a veces buscando las cosas espirituales, ¿no? Ahora vemos entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pueblo de Israel estaba en angustia, en gemidos, porque, bueno, ellos están necesitados de Dios, pero que no encontraban dónde. Pero Jesús les dice, bueno, ustedes van a ser, en el reino, van a ser bienaventurados porque van a encontrar consolación. Entonces, ¿sabe quién va a ministrar en el reino, hermanos, con la palabra? Cristo va a ministrar con la palabra. A lo mejor a usted no le puede gustar mi predicación, porque a lo mejor no tengo quizás la elocuencia de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Allá en el reino, Cristo les va a predicar a ustedes. ¿Amén? Y van a estar satisfechos, ¿verdad? Nosotros somos simplemente instrumentos que están al frente de ustedes aquí para que el Señor quiere llevarles a través de nosotros la palabra de Dios. Pero no se fijen tanto en el predicador, fíjense en la palabra de Dios. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿el qué? La tierra. La tierra es una promesa ¿para quién? Para Israel, no para nosotros y para los testigos de Jehová también, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová dicen que no se van de aquí, ¿verdad? ¿Para qué queremos ir al cielo? Me dijo un testigo de Jehová, porque yo hablándole del cielo, ¿verdad? Entonces no, me dijo, ¿para qué quiero ir al cielo? Ustedes de aquí estamos bien, ¿verdad? Y las casas más bonitas para que quieren aquí, esas van a ser de nosotros, ¿verdad? Ahora entonces, y resulta que la promesa de Dios para Israel es la tierra. Le dijo, le mostró toda la tierra. Cuando Abraham se peleó con su sobrino Lot, le dijo, vos escoged, le dijo a Lot, ¿qué es lo que querés? ¿O cuál lugar que querés de esta tierra que está aquí? Busca la dirección. Le dio chance primero a Abraham, a Lot, que buscar, y Lot vio una llanura. No, dijo, aquí sí la voy a hacer. ¿Y sabe para dónde iba buscando Lot? Para Sodoma y para Gomorra. Y entonces, resulta que iba buscando el camino equivocado, iba para el mundo. Y Abraham, a Dios le dijo a Abraham, aquí para lo que veas, todo lo que veas, alcanza tu vista aquí para allá, va a ser tuyo. Y se fue Abraham por esa tierra. ¿Y sabe qué? Esa es una promesa que todavía no está cumplida. Allá en el reino milenial, Israel va a tener toda esa tierra, ¿verdad? Y el centro de toda esa tierra, Israel. Entonces, y sobre todo, el templo, ¿verdad? Porque ellos buscan a Dios en el templo.
Ahora nosotros tenemos a Dios, ¿a dónde? En nuestro templo. Aquí está Dios. Bien, entonces, veamos la iglesia, promesas celestiales. Dios prometió para la iglesia bendiciones celestiales, es decir, promesas celestiales. Ahora, la mayoría de creyentes también tienen un problema serio, ¿no? ¿Qué es lo que buscan más los creyentes? Lo terrenal. Entonces, y nosotros, hermanos, somos como cuando nos subimos al bus. Cuando se acaba el pasaje, lo bajan del bus a uno, ¿verdad? Entonces, y cuando Dios no quiera tenernos aquí en esta tierra, nos vamos. Amén, hermanos, nos vamos. Ahora entonces, pero nosotros siempre tenemos la mentalidad, ¿verdad? Tener la casita, bueno, siempre aspiraciones grandes, ¿no? Me decía un hermano, yo quisiera que Cristo viniera y nos llevara para el cielo cuando yo tuviera una casita y la haya disfrutado, cuando tuviera un carrito y lo haya disfrutado y tuviera comida de la que a mí me gusta. Y entonces, ahora el hermano tiene 2 casas, tiene 2 carros y comida en abundancia, porque vive en un país donde hay que comer. Dicen que los salvadoreños cuando los llevan a la comida buffet de los chinos, hasta desde el gran rimero, desde la gran poca comida. ¿Sí? Los salvadoreños son conocidos y dicen que la gente deja de ser salvadoreño. Miren, bueno, porque nos gusta comer, ¿verdad? Ahora entonces, pero fíjense bien, pero le digo al hermano, ¿está listo para que nos vayamos para el cielo? No, hermano. No, hermano, me dice. Bueno, no dijo que quería una casa, tiene 2, tenía 2, que quería un carro, tiene 2, y comida en agua. Mire, hermano, le voy a contar. Es cierto, ahora puedo, hay comida en abundancia y no me la puedo comer, porque todo me hace daño. Entonces, de nada sirve que haya comida en abundancia, ¿no? Ahora, ¿y para qué queremos estar así en este cuerpo entonces, pues? ¿Verdad? Ahora entonces, veamos algunas de las cosas que vamos a encontrar aquí para la iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿esta casa es aquí en la tierra, hermanos? No. Fíjense bien, Jesucristo estaba diciendo, los discípulos estaban todos tristes ahí, ¿verdad? Porque Jesucristo les estaba diciendo, a mí me van a matar, voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos se quedaron tristes ahí. Dijeron, ¿qué hacemos con un Mesías muerto? No nos sirve de nada. Y todas nuestras esperanzas, las expectativas de las promesas, ¿y a dónde queda todo esto? Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Voy pues a la casa de mi Padre, porque allá hay muchas moradas. Es decir, hay un mesón grande. La palabra muchas moradas significa muchas habitaciones, lugares donde residir, donde vivir. Aquí la gente, fíjense que el colmo de los albañiles, ¿cuál es? ¿Saben cuál es el colmo de los albañiles? Que pueden hacer casas, pero no tienen casa. La mayoría de albañiles andan alquilando. ¿Sabían? Fíjense los albañiles del pueblo, la mayoría de albañiles que pueden hacer casas andan alquilando. Pero allá en el cielo, ¿cuánto va a valer el alquiler, hermanos? No va a valer nada, ya todo va a ser gratis. Entonces, Cristo se ha ido a preparar un lugar para nosotros. ¿Y sabe qué? Cristo fue sincero con los creyentes y les dice, bueno, y si así no fuera, dice en el versículo 2,
Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si no hubieran casa allá, si no hubiera cielo, yo se los hubiera dicho, pero Cristo le está diciendo la verdad. Dice, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para cada uno de nosotros, hermano. Voy a preparar lugar, Cristo aquí está. Fíjense bien que cuando un judío se casa, los padres van a pedir a comprar a la novia. No es a pedir la novia, a comprarla. Porque los judíos dan un dote, es decir, aquí diríamos en El Salvador, bueno, pagan por ella. Es decir, una prima. Sí, una prima, ¿verdad? Es decir, dan algo de bienes materiales. Los judíos daban cabras, daban camellos, daban algunas quizás de la moneda que ellos usaban, ¿verdad? Los granos, cereales, cualquier cosa daban. Y hacían el contrato, los padres de familia escogían con quién se iban a casar sus hijos. Ahora no, ¿verdad? Ahora, como dice el hermano Chepetrón, ni lo conocemos a veces y de repente está metido en la casa, ¿verdad? Sí, así es. Y los padres que no hay como hacer, ¿verdad? Manteniendo a la hija y también manteniendo a Chepetrón. Porque, ¿verdad? No tenía trabajo, pues, y no tenía dónde, y al final la esposa quedó embarazada y después tiene que mantener al nieto también, ¿verdad? Y después a los bisnietos, y así se va. Bueno, decía una hermanita que no salimos nosotros de estar sorprendidos. Decía una hermanita, cuando ya mis hijos se casen, yo voy a salir a predicar el evangelio. Y después los hijos le arriman a todos los hipotes y todo. ¿Y cuánto? Pues no tenía solvencia de tiempo para ir. Ahora entonces, y dice aquí, bueno, el versículo 3 dice, y si me fuere yo prepararé lugar y vendré otra vez. ¿A dónde está Cristo hoy, hermanos? A la diestra de Dios. Y estamos esperando a Cristo. Entonces, Cristo fue a preparar el lugar, así como el judío va a preparar su casa antes de casarse, antes de llevarse a la novia, hace su casa para llevarse a la novia y va en un gran festín. Entonces, cuando Cristo venga a llevar su novia, que es la iglesia, va a haber un gran festín. Los creyentes vamos a estar alegres, amén, hermanos, porque Cristo viene a llevar a su novia. Y dice, lo más grandioso de todo esto es que dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Con quién vamos a estar nosotros, hermanos? Con Cristo. Ahora entonces, estando con Cristo, dice que ya no vamos a desligarnos de Él, vamos a estar siempre con Él. Y si estamos con Cristo siempre, las cosas van a ir bien. Todos los temores, los miedos se van a acabar. Ahora, hoy día, pues, hay grandes temores, ¿no? Temores de la delincuencia, de la pobreza, la escasez y todas las cosas, grandes temores de la gente, ¿no? Y los padres de familia a veces que no tienen trabajo viven tronándose los dedos y cómo voy a hacer para sacar esta familia adelante. Ahora entonces, pero todos los temores se acaban, las enfermedades se acaban. Fíjense bien, las enfermedades se acaban. Hay situaciones difíciles, de enfermedades difíciles, pero todo eso se acaba, ¿verdad? Ahora entonces, pero estas bendiciones son terrenales o celestiales. Son celestiales. Esta casa que Cristo está preparando es en el cielo, o sea, lugar donde vamos a residir los creyentes. Ahora entonces, vienen los residentes, los ciudadanos americanos, vienen contentos aquí, ¿verdad? Porque residen en uno de los países supuestamente
mejores del mundo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener un hogar mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que pueda haber. Amén, hermanos. De lo mejor, porque va a ser en el cielo. Ahora entonces, veamos Filipenses capítulo 3, versículo 20, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos nosotros, hermanos? Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora entonces, y si somos ciudadanos del cielo, pues nuestro lugar de habitación está mejor. Nosotros aquí somos pasajeros en este mundo, vamos de paso, de pasada. Bueno, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dijo que éramos embajadores, y un embajador es alguien que viene de otro país para estar en un país que no es el de él. Ahora nosotros estamos en un lugar donde no pertenecemos. Nuestro lugar está en los cielos. En los cielos, hermanos. Gálatas 1:5 dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, ¿de cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, ¿verdad? Nuestra esperanza a través del Evangelio, nuestra esperanza sobrepasó todo lo terrenal para ir a lo celestial. Pero todo el principio de todas las cosas está ahí, ¿verdad? Está ahí, es decir, a través del Evangelio es que trascendemos para los cielos. Todo aquel que crea en el Evangelio tiene esa esperanza de ir al cielo. El que crea el Evangelio, la gente puede creer en cualquier cosa, pero nunca va a llegar al cielo. Como me dijo esa anciana esa vez, me dijo, cuando le estaba predicando el Evangelio, me dice, yo no creo eso que me está diciendo usted, porque mi abuelita y mi papá me dijo que la única manera de poder ir hasta donde está Dios es ir a Roma primero. Entonces, pero qué mentira le han dado, le dije yo, ¿verdad? Qué mentira le han dado. ¿Cuándo va a ir usted a Roma? Nunca, me dice. Por eso nunca me voy a salvar, me voy a ir al infierno, me dijo la anciana, porque nunca voy a poder, porque no tengo dinero para ir allá. Entonces un camino equivocado. Dios le ha dado al ser humano una esperanza que es una esperanza muy factible para todos los seres humanos. Simplemente Dios ha dejado nuestra fe puesta en Cristo. Si creemos en Cristo, ese es el Evangelio, ¿no? Cristo ha muerto por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y si creemos eso, dice la Escritura que somos salvos y vamos para el cielo. Amén. Amén. Bien, entonces, Primera de Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, dice la palabra que nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos una esperanza segura, y además de eso, para recibir ¿el qué? Una herencia. Una herencia. Los judíos van a recibir su herencia, ¿a dónde, hermanos? En esta tierra. Nosotros vamos a recibir nuestra herencia, ¿a dónde? En los cielos. Una herencia. Dice incorruptible. Esa herencia no se corrompe. Las herencias terrenales se acaban, se corrompen, son corruptibles, ¿verdad? Son corruptibles, es decir, se acaban. Imagínese usted cuando vienen los americanos, los hermanos de Minnesota por primera vez a El Salvador, resulta que fueron a comprar al mercado, ¿verdad? Y cuando le daban de cambio sus billetes todos mugrosos, los americanos les dio miedo. ¿Y esto qué? Bueno, no queremos recibir este cambio, dijeron ellos. Y nos preguntaron a nosotros, ¿puedo recibirlo? Agárralo,
está el dinero aquí? Allá en Estados Unidos no se ve este dinero. ¿Sí? Se asustaron cuando vieron el dinero aquí. Aquí miren como el dinero pasa de mano en mano y los billetes, todos esos billetes tostaditos que por primera vez a los 2 días están mugrosos y todos quebrados y feos. Se corrompe, se acaba. Ahora entonces, y fíjense bien que los centavos americanos se los dan a usted nuevecitos de cobre, ¿verdad? Hasta brillan, pero a los 2 días están negros, ¿verdad? Por eso aquí en El Salvador ya no le dicen centavos, sino que le dicen los negros, ¿verdad? Ahora entonces, todas las promesas para nosotros están radicadas en el cielo. Tenemos también una herencia incontaminada, inaccesible, es decir, una herencia que no cambia. Es decir, la palabra inaccesible significa que no cambia. Es decir, lo que Dios te da no va a cambiar. Sí, no va a cambiar. Aquellos que le falta un miembro del cuerpo, que por alguna razón, accidente, perdieron una mano, perdieron un pie, perdieron los oídos, perdieron el habla, perdieron tienen discapacidades, allá van a estar perfectos. Van a estar perfectos. Aquí la gente a veces la tiene completa el Señor y no está satisfecho, ¿no? Un hombre dijo: me voy a ir a tirar del puente, porque ¿para qué quiero esta vida podrida que tengo? Dijo, decepcionado porque se había peleado con la señora. Entonces, y resulta que estaba ya para tirarse en el puente cuando de repente vio a un hombre ya a la otra punta que estaba brincando y bailando y le hacía, ¿verdad? Y bueno, dijo, y este hombre lo miro todo feliz, y se dejó acercar, ¿verdad? Y le vio que le faltaban las manos, solo tenía lo demás del cuerpo. Y resulta que, y lo vio todo feliz, ¿no? Dijo, yo ya no me mato, dijo, si a este le faltan dos manos y es feliz, y yo que estoy completo, estoy mejor. Y después, de que le preguntó, ¿y por qué es que brincaba usted? Y lo veía que bailando ahí, le digo, no, le digo que me picaba como no podía arrastrarme, le digo, no quería brincar nada más. Ahora entonces, pero vio la felicidad, le evitó la muerte al otro. Y si ustedes ven en las redes sociales, van a ver niños que no tienen sus miembros, pero que pueden nadar, que tiran una piscina y nada. Hay un hombre que no tiene miembros en el cuerpo, no tiene las manos, pero puede cocinar, puede remendar, puede ponerse la corbata, puede hacer todo. Cepillarse los dientes. Y hay gente que está completa y se siente la más inútil del mundo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ahora entonces, pero cuando estemos en el cielo, hermanos, todo eso se acaba. ¿Amén? Todo eso se acaba. Bien, vamos a ver otra diferencia del Antiguo Testamento. Israel fue una revelación en el Antiguo Testamento. Es decir, Israel fue revelado, esa nación. Dios dijo, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, dijo aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande. O sea que la revelación aquí estaba dando a conocer Dios que a través de un hombre iba a levantar una gran nación. O sea, la palabra revelación significa mostrar algo que estaba oculto. Eso oculto que estaba de esta nación, Dios la estaba revelando aquí en esta promesa
Dice, bueno, le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Abraham era un gentil, vivía en Ur de los Caldeos, donde eran idólatras. Ellos tenían sus propios ídolos, adoraban al dios del sol, al dios de la luna, y tenían otros dioses. Entonces, pero Dios le dice a Abraham, vete, porque de ti voy a hacer una nación grande. Y entonces, y vemos aquí que no solamente le dijo, vete de esta tierra, sino de tu parentela, de la casa de tu padre. Es decir, le estaba dando direcciones específicas. Y haré de ti una nación grande. Y además dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era una promesa para Abraham, una revelación de esta gran nación. Y fíjense cómo empieza esta gran nación. Abraham, un hombre de 75 años que salió de Ur de los Caldeos con una mujer viejita también. Y resulta que salieron y la promesa no se cumplió ni en el primer año, ni al segundo año, ni a los 10 años, sino que a los 25 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando procreó por primera vez un hijo? 100 años. 100 años. Ya estaba viejito, ¿no? Ahora entonces, bueno, comparado con la edad nuestra aquí en este tiempo, en el tiempo de Abraham duraba más la gente, ¿no? Un poco más. Ahora, entonces, bueno, y resulta que su mujer era estéril. Era estéril. Y Dios hace un milagro para que de una mujer estéril que ya no tenía el periodo menstrual quedara embarazada, ¿verdad? Y a través de esa procreación nació, bueno, un varón, y que lo llamaron Isaac. Y a través de Isaac nacieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios escogió a Jacob, y a través de Jacob nacieron 12 hijos. Y de estos 12 hijos se hicieron 12 tribus. Y de estas 12 tribus, una nación, ¿verdad? Entonces está la promesa de Dios con ellos. Ahora entonces, la iglesia es un misterio. Para la iglesia es un misterio. En el Antiguo Testamento no se oía hablar de la iglesia. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 2, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Ahora, vemos aquí que Pablo está hablando de un misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento, pero que ahora se había revelado a través de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el misterio? El misterio era que los judíos con la iglesia iban a ser un solo cuerpo. Israel, en el Antiguo Testamento solo Israel, pero aquí dice gentiles y judíos en un solo cuerpo, es decir, la iglesia se iba a componer de todas las naciones del mundo. Ese misterio no se había, pero Pablo está hablando de eso aquí. Eso no se había revelado en el Antiguo Testamento, nunca se habló de la iglesia.
y en el Nuevo Testamento hasta que Cristo habló en el capítulo 16 de Mateo, ¿no? Habló acerca de la iglesia. Ahora entonces, pero cuando Cristo predicó, dijo: voy a edificar la iglesia a tiempo futuro. Ahora veamos, entonces aquí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, coherederos. La palabra co significa heredando juntamente con otros. Es decir, había un heredero, pero ahora aparece un coheredero que va a heredar con otro. Ahora, tanto Israel como la iglesia, todos los judíos que han confiado en Cristo, ahora son coherederos. Del pueblo de Israel a ser una sola nación, ¿verdad?, con los gentiles para formar la iglesia. Pero no se pudo lograr eso. Tal como Pablo lo está diciendo aquí, dijo: bueno, los judíos rechazaron a Jesús. Pero hay muchos judíos que sí han confiado en Cristo. Ahora entonces, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, fíjense bien que ahora tanto judíos como gentiles son llamados a poner su confianza en Cristo por medio de la fe. Por medio de la fe, por medio de la predicación del evangelio para gentiles, y también los judíos ahora pueden recibir este mensaje de ese evangelio. ¿Saben por qué los gentiles, los judíos, no abrazan el evangelio de Cristo? Porque ellos esperaban un redentor vivo que gobernara y estableciera el reino en esta tierra. Pero Jesús, dicen ellos, se ríen ellos, dicen: ¿cómo vamos a abrazar un Mesías que tuvo que morir en la cruz? Morir en la cruz. Para ellos era una maldición esa, ¿no? Alguien que estaba muriendo en la cruz. Ahora entonces, veamos. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una ilustración. Aquí tenemos el profeta que está viendo hacia el futuro. El profeta vio el nacimiento de Cristo. En el Antiguo Testamento estaba escrito que Jesús iba a nacer, hermanos. Sí, en Miqueas. Y dice que de una virgen. El profeta Isaías también lo predijo, capítulo 7 y capítulo 14. Dice, habla acerca del nacimiento del Cristo. Ahora entonces vio el nacimiento de Cristo aquí, en Belén de Judá. Pero también los profetas vieron la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento estaba la cruz, estaba la visión del profeta Isaías que Cristo iba a ser un mártir, que iba a sufrir la tortura de la cruz, ¿verdad? Capítulos 52 y 53. En el 52 dice que hasta le arrancaron la barba. En el 53 dice que murió como una oveja, ¿verdad? Que llevan al matadero. Y lo hizo por nosotros. Entonces vemos como el sustituto ahí por los pecadores. Pero también los profetas vieron a la segunda venida al Mesías que viene
y a caer sobre otra vez en Jerusalén, en el monte de los Olivos. Jesús viene con victoria, ¿verdad? Y los 144,000 que estaban ahí, ¿verdad?, vienen a predicar el Evangelio. Entonces vemos aquí una cosa muy importante, ¿no?, que los profetas tuvieron esa visión hacia el futuro, pero también vieron a Cristo reinando y gobernando y, bueno, juzgando. Vieron a Cristo en victoria, lo pudieron ver ellos también. Ahora, ¿qué fue lo que no vieron ellos? No vieron la iglesia. En el Antiguo Testamento no vieron el valle de la iglesia. La iglesia fue un misterio para los profetas. Ellos no podían entender por qué Cristo. Bueno, ellos predijeron la muerte de Cristo, pero no podían entender por qué iba a morir Cristo. Porque también ellos hablaban de un Cristo victorioso que iba a venir a gobernar. Ahora, eso era un misterio. Ahora, y vamos a ver esto último, la diferencia entre Israel y las diferencias raciales. Ahora, Israel, diferencia entre un judío y gentil. O sea, la diferencia entre Israel y un gentil están marcadas en la Biblia. Es decir, no podemos decir que la iglesia es el mismo Israel. Hay una gran diferencia. Y vemos aquí en Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Ahora les pregunto, ¿estos 12 que envió Jesús eran gentiles o eran judíos? Sí. Eran judíos. ¿Recuerdan que eran los 12 apóstoles? Los envió Jesús, eran judíos. Los envió, bueno, y les dio instrucciones. Les dijo: por camino de gentiles no vayáis. Ahora, ¿está claro que habían judíos y gentiles, hermanos? Sí. Y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué no a los samaritanos? Los samaritanos son medio judíos. Estaban mezclados, es decir, es una raza que no es pura judía, sino que está, ¿verdad?, mezclada entre judíos y babilonios y asirios, una sola mezcla, ¿no? Ahora entonces, y ahora hoy día también muchos judíos se han casado con gentiles, hoy día, pero algunos se preservan entre la familia. Ahora entonces vemos muy claro que los gentiles son unos y los judíos son otros. Ahora veamos la iglesia, no hay diferencia en la iglesia. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, en la iglesia cabe todo el mundo. Todo el mundo. Me decía una señora el otro día que evangelizábamos, decía la señora que no se llevan en la capacidad de venir a la iglesia porque se supone que todos nosotros somos santos. ¿Somos santos nosotros, hermano? Posicionalmente. Posicionalmente, sí, por lo que Cristo hizo, pero ¿somos santos en la práctica? ¿Hay chambrosos aquí en la iglesia? Muchos, ¿verdad? ¿Hay mentirosos en la iglesia? Muchos. Hay bueno, hay gente que no le gusta pagar la cuenta en la tienda. Creyentes que no le gusta pagar la cuenta. Hay todavía, ¿verdad? Hay que ir a pagar, hermano. Ahora entonces, bueno, somos personas imperfectas. Y a la iglesia vienen los que no tienen, los que son perfectos o los imperfectos, hermano. Tenemos los imperfectos, aquí somos gente pecadora. Que la diferencia es que hemos confiado en Cristo y Él nos perdonó.
La gente en el mundo no ha sido perdonada. Ahora entonces nosotros estamos, ¿verdad?, en la iglesia porque hemos sido perdonados, pero llamados también a ser santos. Ahora, aunque en la vida práctica fallamos, Dios dice, no está llamado a cambiar eso. Y Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, el que era ladrón, que ya no sea ladrón, que no robe, sino que trabaje para que ayude al necesitado. O sea que el llamado a cambiar está. Ahora entonces, y sobre todo entonces, pero dice en Gálatas que ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Posicionalmente somos uno en Cristo, porque a través de la sangre de Cristo hemos sido perdonados todos nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? No por ser buena gente ni por hacer buenas obras, sino por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Hemos sido perdonados. En Efesios capítulo 2 versículo 3 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Quién era que estaba lejos, hermano? Nosotros, los gentiles, estábamos lejos. Ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, y le dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? ¿Cercanos a qué? A estar, bueno, en un solo cuerpo con los judíos y gentiles, ¿no? Ahora, con la sangre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno. Es decir, que logró la paz entre judíos y gentiles. Esa paz, ¿verdad? Habiendo derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de estos dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, ya no debe haber racialismo de gentiles y entre judíos. ¿Saben ustedes que los judíos han sido muy despreciados? Han sido muy despreciados. Bueno, en Alemania mataron 6 millones de judíos por el racialismo. Los cheles consideraban que eran superiores y a los judíos los veían como animales. Pero ¿saben ustedes que los judíos son racistas también? Sí, los judíos no quieren a los gentiles. A pesar de que han sufrido el racialismo, ellos también son racistas, ¿no? Pero eso es lo que dijo Cristo, escribiendo Pablo aquí a través del Espíritu Santo, de un solo pueblo hacer uno solo y lograr la paz, quitar la enemistad que había entre esos dos pueblos, gentiles y judíos. Entonces, a través de la iglesia, ¿no? Un solo cuerpo, donde cabemos todos. No importa aquí, hermanos, no importa el color, no importa la raza, no importa la posición social, no importa nada. Todos somos uno en Cristo, porque Él murió por todos. Amén. Amén. Él murió por todos. Bien, entonces, y vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? Porque no nos alcanzaría. Esto es darle un poco más de amplitud a lo que sigue. Entonces, el tiempo prácticamente se ha terminado. Vamos a quedarnos aquí. Oremos.